Quiero darles la bienvenida nuevamente en esta cápsula de la Diócesis de Osorno. Estamos en la semana y en el mes de la solidaridad y queremos dialogar, conversar hoy un momento sobre la persona del Padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, y está invitado el Padre Nelson Peña de la comunidad jesuita para que nos converse un poco sobre su hermano en la congregación. Y quisiera iniciar esto con una frase que pronunció Gabriela Mistral en el momento cuando había muerto el Padre Hurtado. Entonces ella, desde Estados Unidos, dijo: con esta misma gracia del pájaro, él circulaba por Santiago en este menester duro para alma delicadísima. Con gracia pedía, con la gracia humana y con la otra. Ya ha parado ese callejón por nuestra capital. Ya no trajina más por sus chiquitos, pero otro habrá que recoja su afán. Y esto es lo que nos motiva en este momento, porque Él vive en medio de nosotros por lo que Él ha hecho. La memoria es importante en la vida. Así que, Nelson, yo te invito a que nos hables un poco sobre la vida del Padre Alberto. Bueno, primero que nada, saludarlo, Padre Pedro, saludar a todas las personas que van a ver esta cápsula, a todas las personas de la diócesis, y efectivamente estamos trayendo a la memoria y al corazón la figura de este hombre santo, de este hombre de Dios, de San Alberto Hurtado. Entonces a lo mejor podemos decir en un primer momento algunos datos de su biografía que nos pueden ayudar un poco después a poder entender algunos rasgos también de su personalidad y su pensamiento frente a distintas cosas que a lo mejor tienen que ver y nos pueden ayudar también frente a nuestro contexto. Es cierto, la vida marca también el pensamiento. Exacto. Entonces esto creo que es importante ante todo en la vida del Padre Alberto. Sí. Porque a las personas hay que conocerlas en su contexto. Y yo creo que en ese sentido podemos decir, por ejemplo, que Alberto Hurtado nace iniciándose el siglo XX. Él nace en Viña del Mar el año 1901 y forma parte de una familia pequeña con su mamá Ana, su papá Alberto, y él tiene un hermano también mayor que él que se llama Miguel. Entonces sabemos que al inicio de ese siglo él tiene un dolor bien grande a muy temprana edad, a los 4 o 5 años, que él queda huérfano de padre. Le quitaron la vida a su papá unos bandoleros, él cuidaba unas tierras, administraba esas tierras y quedó huérfano, cosa que gatilló todo un proceso bien doloroso en la vida de Alberto. ¿En qué sentido? En que, bueno, la mamá, Ana, no sabía administrar las tierras y se ve con 2 niños. Entonces tuvieron que vender sus tierras. Lamentablemente las vendieron a muy bajo costo. Se aprovecharon un poco también de que ella no sabía mucho. Y ella tomó esos recursos y se vino a Santiago a vivir en una casa como allegada. Aunque era la casa de una familiar, era allegada con sus niños. O sea, uno sabe lo que significa eso de no vivir en la propia casa. Y sabemos también que Alberto pudo entrar a estudiar al Colegio San Ignacio, pero una cosa bien particular, él entró como un niño becado. Y ahí, bueno, tuvo la posibilidad de irse formando académicamente, pero no solo académicamente, sino también se fue formando valóricamente. O sea, Él se quejaba una vez de que en su vida no había una figura paterna, ¿o no?
De verdad, nunca me Pero pensé en eso. probablemente él fue viendo reflejada la figura paterna en distintos momentos, pero nunca, por lo menos de las cosas que yo he leído, hace como una declaración explícita de eso. Pero sí podemos ver que hay algunas figuras masculinas que también fueron bien importantes en su proceso. Por ejemplo, como él entró a estudiar en el Colegio San Ignacio, él reconoce que una de las personas que para él fue muy importante en su proceso formativo fue el padre Fernando Vives. Ya. Entonces, el padre Fernando Vives era uno de los sacerdotes que trabajaba en el Colegio San Ignacio junto a una comunidad y fue compartiendo distintos momentos formativos y fue llevando a grupos de jóvenes del colegio a los apostolados. Y él tenía una particularidad que también influyó mucho en su ser social, en su mística social. Fernando tenía una particular atención por los sindicatos y por los obreros. Y además, él estaba formado en el tema de la doctrina social de la iglesia, cosa que también iba transmitiendo no solo en sus discursos, sino también en sus clases. Hay algo de la figura de Fernando Vives que Alberto reconoce que fue muy importante también en lo que vino posteriormente. Entonces está la figura de papá un poco, sí. Podría Pero ser, él, sí. quién sabe. No lo sabemos. Pero él siempre soñaba ser sacerdote o no. Esa es una buena pregunta. No sabemos con certeza de niño, pero sí sabemos que tempranamente empezó con ciertas inquietudes vocacionales en el Colegio San Ignacio, inquietudes que fue compartiendo algunas en el colegio con sus pares. Es interesante darse cuenta que dentro de sus pares habían algunos que después fueron bien importantes dentro de la iglesia, por ejemplo, Monseñor Manuel Larraín, un gran personaje de la iglesia del siglo XX. También estaba ahora Augusto Salinas, que también fue obispo. Eso. Entonces, y así otros personajes que después influyeron en el ámbito social y en el ámbito eclesial. Entonces, quizás con sus compañeros fueron conversando el tema de la vocación. Lo que sí sabemos es que en algún momento él lo explicita con otro sacerdote que curiosamente no era de la Compañía de Jesús, que era un sacerdote de los Sagrados Corazones, el padre Simons. Y a él le dice que efectivamente él tiene deseos de consagrar su vida, de ser jesuita, pero ve que uno de los grandes obstáculos para ser jesuita es la situación precaria económica de su mamá. Pero supe que él también empezó primeramente a estudiar leyes. Claro, una vez que sale del colegio, San Ignacio, él, por este mismo deseo que ya se venía fraguando, pero por la incapacidad de hacerlo, viendo la situación precaria de su mamá, efectivamente él no entra a la compañía, sino que estudia Derecho y hace todo el proceso. Pero siempre siguió vinculado al colegio porque en el mismo colegio él se sensibilizó también no solo con la comunidad, sino con los apostolados. Él hizo apostolados bien interesantes en algunos lugares donde vivía la gente hacinada. Sabemos de Avenida Mata, de algunos lugares de Santiago, donde él iba con sus compañeros de curso, pero después lo siguió haciendo siendo universitario. Entonces él siguió frecuentando lugares más sencillos y fue, bueno, al principio iba por el tema de las catequesis y la alfabetización de las personas, pero después ya por ese sentido social que tenía, él vio la necesidad de formar al obrero, de acercar al obrero a la iglesia, incluso siendo universitario, con el tema de la doctrina social, que para él fue muy, muy importante porque veía que ahí también se jugaba algo de la dignidad y de los derechos de los trabajadores. Claro, sí. Por eso también su interés por los sindicatos después. Sí. Efectivamente. Ahora, una pregunta bien importante. Había en este entonces un trabajo muy, muy fuerte y vivo de la Acción Católica. Efectivamente. Y él fue asesor, pero no resultó muy bien. Es decir, él quiso y parece le pusieron mucho palo en el camino. ¿Qué sucedió, digamos? Porque al final él se apasionó con esto y esto no fue bien visto de parte de las autoridades eclesiales. ¿Qué sucedió? Bueno, un poquito para seguir el hilo de su biografía y meternos en este tema que usted nos dice que es muy importante. Bueno, Alberto entró al final el año 23 a la compañía, 1923. Y al entrar a la compañía Chillán empezó su proceso formativo
en donde él pudo estudiar en Argentina, pudo estudiar en Sarriá, en España, pero por toda la revuelta social española terminó de estudiar en Bélgica, en Lovaina. Entonces él vuelve a Chile y el año 1936 comienza a trabajar, recibe un destino, se va a trabajar al Colegio San Ignacio y empieza a ser, por petición también de la Iglesia, asesor de la Acción Católica. Eso fue. Efectivamente. Entonces él se mete de lleno en el trabajo, sobre todo educativo, formativo, en su colegio, donde él había estudiado. ¿Como profesor? Como profesor, como acompañante, llevaba a jóvenes a darles los ejercicios espirituales. Prefecto lo llamaban entonces, así me parece, ¿no? Pero más bien era el espiritual. El prefecto era el que llevaba un poco el tema de las finanzas y el tema más administrativo. Él era como un padre espiritual. Y entonces eso es lo que hacía, formar espiritualmente y también socialmente a los jóvenes. A lo mejor algo parecido a lo que él encontró en Fernando Vive, él también lo fue viviendo con los jóvenes de ese entonces. Y empezó a trabajar en la Acción Católica, se metió de lleno, empezó a recorrer el país. La Acción Católica en ese entonces eran solo varones, y en los distintos lugares él iba transmitiendo un poco el Evangelio, pero también esta sensibilidad social, porque decía que se necesitaba un grupo de personas bien formadas que ayudaran en el tema del cambio social. Porque el Monseñor Caro era muy entusiasta de la acción social. Exacto. Él decía, la acción católica debe ser la casa común, como lo es la misma Iglesia católica. De todos los católicos, cualquiera que sean sus opiniones sobre materias discutibles o contingentes. Entonces, más fuerte uno no puede abogar por la acción católica. Pero curiosamente, que aunque teniendo el respaldo de Monseñor Caro, sí empezó a tener algunas tensiones con otros obispos de ese entonces. Y con uno de los que tuvo la mayor tensión fue con Monseñor Salinas, que había sido su compañero en el colegio. Sí. Que él no entendía los pronunciamientos sociales y políticos que tenía Alberto. Entonces él no lo veía y ahí empezaron muchas de las tensiones que gatillaron un conflicto y que al final gatillaron la salida de Alberto Hurtado de la Acción Católica, que tiene como un coronario, que es el tema de uno de los libros que escribió Alberto Hurtado. En el año 1941 le escribió el libro ¿Es Chile un país católico? Yeah. Y eso generó tal revuelo en el mismo clero y en los mismos pastores que gatilló la salida completa y definitiva de la Acción Católica. Entonces es interesante darse cuenta que ese libro, Chile un país católico, fue un libro que cuestionó mucho, pero que también le trajo muchos dolores a Alberto. Porque uno de los dolores que sentía era que a lo mejor él no se daba a entender, pero su opción social radicaba de su opción por el Evangelio y por Jesucristo. ¿Se edita aún? ¿Se puede comprar? Sí, pero más que comprar, uno lo puede encontrar hoy día en internet gratuitamente. Entonces aquí está uno de los ejemplares de los últimos años, pero está gratuito en internet y también toda su biografía. Y en ese pero es bueno que se sepa, porque el libro tiene su valor hoy aún, porque la pregunta nos la ponemos más que nunca. Efectivamente. Le voy a leer una de las cosas que dice Alberto para que confirma lo que usted está diciendo. Pero antes de eso, decir un poco que una de las cosas que hace Alberto Hurtado al poner la pregunta es poner en evidencia esta lejanía de la Iglesia con el mundo obrero, con la gente más pobre. Él veía que la gente más pobre iba tomando distancia de sus pastores, de la Iglesia no iba encontrando cabida. Y para él eso le generaba una tensión porque veía que la doctrina social de la Iglesia apuntaba a este diálogo con el mundo obrero, apuntaba a los derechos de los trabajadores, apuntaba a la dignidad de las personas. Entonces por eso él fue tan consecuente y tan directo también para plantear estas inquietudes. Entonces que le digan a un clero, que le digan a los religiosos, a los pastores, ¿es Chile un país católico? Habiendo tanta injusticia, habiendo tanto atropello de las personas. Entonces eso generó mucho conflicto y le generó grandes dolores. Lo humano y lo sobrenatural, esta pelea que existe y que vuelve hoy,
donde muchos piden, ojalá que la iglesia no se meta en las cosas del mundo, porque por supuesto esto enciende fuegos. Enciende fuego. Sí. Imagínense que el segundo capítulo del libro Chile, un país católico, él habla sobre las miserias del pueblo. Y es bien interesante cómo Alberto vive con los ojos abiertos a la realidad. Su dolor. Porque lo hace su dolor. Y ahí hay una clave de lectura que nos puede ayudar también a nosotros. Que no solo ve la realidad, sino que la siente. Siente el dolor de las personas. Y no es algo que sintió en ese momento, sino que yo lo había ido sintiendo en distintos momentos. Por ejemplo, a lo mejor volviendo atrás, su tesis de bachillerato de Leche tiene que ver con el trabajo de los niños. O sea, hay un tema social que a él le interesa y profundiza, investiga, habla sobre su reglamentación, su trabajo y su tesis de derecho, de licenciatura, es sobre el trabajo de las mujeres. Entonces es bien interesante cómo el tema social no fue algo que apareció de un momento a otro, sino que se empieza a gatillar también en la cuna, desde la familia, que se ve potenciado en el paso por el colegio, que toma otra fuerza en su vida universitaria, se forma en la compañía durante tantos años también para abrirse a la teoría en relación al tema social y a la doctrina social. Entonces cuando llega a Chile y se enfrenta a una realidad, dice, a ver, ¿cuáles son las miserias del pueblo? Y es tremendo el libro como empieza a describir estas miserias. Entonces no basta la pura caridad. No basta la pura caridad. Y después vamos a hablar de lo que significa también la caridad y lo que significa la justicia. La justicia del Evangelio. En este segundo capítulo que yo les mencionaba, por ejemplo, él habla de temas que a él le duelen profundamente. Por ejemplo, el analfabetismo. Él le preocupaba porque él calculaba que en Santiago, pero veía que esto podía ser mucho mayor, en Santiago el 20% de las personas eran analfabetas. No solo eso, le preocupan las personas que no tienen techo. Y decía que en Chile, por lo que él calculaba y por los índices que él manejaba, faltaba 1,5 millones de viviendas. 1,5 millones de viviendas, y estamos hablando de la década del 40. Le preocupaba la tristeza y la amargura del pueblo sencillo, la sobreexplotación. Él habla sobre el tema de la mujer. Entonces es bien interesante cómo él está preocupado de los distintos elementos que son parte de una vida familiar de una persona pobre. Entonces hablaba de la mortandad infantil. Decía que en Santiago, el año 40, calculaban que habían muertos cerca de 37.000 niños. Entonces esas cosas le duelen, le impactan. Y desde ahí genera una reflexión. Y desde ahí cuestiona. Pero no solo cuestiona, sino que también propone. Mire, la frase que yo le decía, que uno podría decir, lo escribió el año 40, pero uno podría decir que no conoce el pensamiento del Estado. Esto parece que lo escribió hoy día en la mañana. La frase dice así, comillas: el gran enemigo de Cristo en Chile es la apatía, la indolencia, la superficialidad con que se miran todos los problemas. Un espíritu materialista nos ha invadido. Hoy. La apatía. Hay dolores. ¿Cómo estamos dialogando con esos dolores? La indiferencia. Es más fácil a veces vivir con los ojos tapados, con los oídos tapados, o mirando para otro lado y dándole vuelta a la espalda a los problemas de las personas. Importante lo que insiste, creo, es que, porque muchos dicen, bueno, el padre Hurtado hizo hartas obras sociales. Eso no es así. Él no hizo obras sociales, él sintió la situación. ¿Sí? Y se metió. Y ahí nace lo que hoy está creciendo cada vez más. Esto creo que es su dolor. Él no quiere hacer cosas. Claro. Porque nace de su espiritualidad. Entonces, por ejemplo, esto de un espíritu materialista nos ha invadido. Él se daba cuenta de que ya en ese entonces había una fijación por el tener más que por el ser. Entonces a él le preocupaba la persona. Y en este sentido, parte de su propuesta tiene que ver con eso, con la dignidad de la persona. También le preocupaba, y eso nosotros lo sabemos fuertemente, la situación de los niños de la calle, los niños que vivían bajo los puentes.
Entonces sabemos que ya posteriormente y previo a la inauguración del Hogar de Cristo nace de dos encuentros. Y el primer encuentro es con una persona en situación de calle. Y lo segundo, que nace también de toda esta reflexión que fue recogiendo con los años y que tiene que ver con no solo elaborar un discurso, una reflexión, sino de poner medios concretos, involucrando a otros para que efectivamente Cristo, porque esta es una instrucción mística de que el pobre es Cristo, que es una relectura del Evangelio de Mateo 25, el juicio final, donde Jesús se identifica con los pequeños, él en algún momento experimenta con tanta profundidad que el pobre es Cristo, que dice Cristo vaga por las calles, Cristo anda sucio, Cristo necesita un techo. Y esa inclusión espiritual se transforma también en lo que a la larga sería la fundación del Hogar de Cristo en la segunda parte de la década del 40. Ahora, como nosotros hoy no solamente nos entusiasmamos, sino nosotros estamos convencidos de lo que él dice, ¿encontró él esta comprensión en su tiempo, en la compañía también? En la compañía sabemos que también vivió tensiones, pero que también vivió respaldos bien profundos. Y en general, aunque a veces se siente interpelado por algunos de sus provinciales, él siente un respaldo muy grande también a la hora de elaborar su discurso social. Por ejemplo, él habla del viceprovincial de ese tiempo, que era el padre Alvarado, que para él fue muy importante, porque él lo contuvo cuando lo sacan de la Acción Católica. Él le ayudó a que siguiera con su propuesta social de formación de la doctrina social, y fue generando también ciertos espacios que permitieron que a la larga no solo fundara el Hogar de Cristo con un grupo importante de laicos y laicas principalmente, sino que también pudiera tener cabida la reflexión posteriormente con la fundación de la revista Mensaje, y que él pudiera tener probablemente acceso a cosas que no tenían sacerdotes de su tiempo. Por ejemplo, un vehículo, la famosa camioneta verde. Detrás de eso hay una autorización también de sus superiores. Sabemos que él tenía teléfono en su habitación y probablemente fue No era común. Probablemente fue uno de los primeros sacerdotes que lo tuvo, pero lo veían tan convencido y que hacía tanto bien, principalmente a los jóvenes, que fueron poniendo los medios, porque en ese sentido hay un rasgo interesante de la espiritualidad ignaciana que tiene que ver con la pobreza, que es también poner los medios, los mejores medios para la misión. Y en ese sentido, la camioneta no solo era una cosa para ir de un lugar a otro, sino que la camioneta la llenaba de sacos de papa que le daban para su Hogar de Cristo. Era ir a buscar a los niños y subirla a la camioneta y llevarlos al Hogar de Cristo. Entonces estaba en función de la misión. El tema del teléfono era para acompañar a los cientos de jóvenes que se fueron formando en la Acción Católica, y muchos de ellos se hicieron jesuitas, pero no solo jesuitas, muchos de ellos entraron al clero. Por ejemplo, Monseñor Larraín, que era amigo de él, y Monseñor Salinas, que entraron al clero. Sabemos de otras congregaciones que también acogieron jóvenes formados en la Acción Católica. Entonces, él tenía ese acompañamiento que permitió también que la gente pudiera madurar, hacer sus discernimientos y dialogar en relación a eso, y poder canalizar la vida y la vocación al servicio de otros y al servicio de la iglesia. Entonces, en ese sentido sabemos que en algunos jesuitas generó resistencia. Este hombre pasa poco en la casa. Este hombre a lo mejor no está en todos los momentos de oración que tenemos todos. Este hombre llega tarde en la noche. Pero sabemos que había muchos jesuitas que lo esperaban para comer con él, que lo mandaban a acostarse cuando seguía trabajando, que lo fueron acompañando a dar ejercicio, o en la misma fundación del Hogar de Cristo y de otras obras que también él formó. Entonces sabemos que había esta tensión, pero él reconoce figuras que fueron muy importantes de sus propios compañeros también. Bueno, él ve también de que es un fundamento importante en su vida era la oración. Él no solamente lo dice, se sabe cómo él alimentaba su propia acción por medio de la oración, y él vio la vida en bien de los demás como una oración. Sí. Entonces eso creo que eso es lo que nos hace comprenderle a él como persona, para que no se mira solamente de lo que salió, sino
como era, porque él vio a Cristo, como tú dices, en el otro. Sí, sí. Y esto es una enseñanza súper importante, ¿ya? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Este lugar quedó como una palabra clave del Claro. Padre Hurtado, sí. Sí, al respecto yo diría que efectivamente uno podría ver al Padre Hurtado solo como un reformador social. ¿Lo fue? Sí lo fue. Pero yo creo que es más justo, y en relación un poco a este mismo dato que usted Sí, da, que fue un místico social. sí, Que fue un hombre que alimentó sus opciones desde Jesús y desde el Evangelio. Y eso es lo que él buscó transmitir una y otra vez. Esta gran pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y además dos cosas que yo creo que son importantes también para poder entender un poco cómo el Padre Hurtado vivía. Y uno tiene que ver en relación a su formación ignaciana. Los ejercicios espirituales habilitan al apóstol de la compañía para ser contemplativo en la acción. ¿Qué significa eso? Que la vida nos aleja de la oración, que la vida es un lugar de encuentro con Dios y que la oración, si no está acompañada de la vida, es solo una piedad, pero él los trataba de vincular. Entonces probablemente en su oración él ponía delante de Dios todo lo que iba recogiendo en el día. Entonces eso mismo lo logró transmitir. Esto de ser contemplativo en la acción hacía que no viviera como una persona escindida, como por una parte está su vida, su labor apostólica, y por otra parte está su religiosidad. No, él la vivía junto. Entonces, en ese sentido podríamos decir que fue un hijo de los ejercicios espirituales de San Ignacio, un contemplativo en la acción. Y el segundo elemento, que él también lo refleja en su piedad. Y parte de su vida tiene que ver con el tema de la Eucaristía. Y cuando él habla de su vida, o cuando él invita también a vivir la vida con Jesús, él habla que ojalá nuestra vida sea una Eucaristía prolongada. Entonces, hay ciertos rasgos de su religiosidad que también están presentes en la forma como él vivió y en lo que él buscó transmitir también con los demás. Entonces, en ese sentido, creo que es más justo hablar de Alberto Hurtado como un místico, como un hombre compenetrado de las cosas de Dios, un místico social preocupado de su prójimo y preocupado especialmente de aquellos que más mal lo pasaban. Eso me parece es la razón por que el obispo Valdés, que sintió este fuego en él, que decía un fuego enciende otro fuego. Monsignor Valdés, que era algo parecido, un místico, como lo conocí. Entonces esto creo que es importante que se destaque para que no se vea un obrero social. Sí, sí. Y además fue una persona que trató siempre de ponerse en el lugar del otro. eh, Porque quería entender desde los zapatos del otro su realidad. Él hizo algunos esfuerzos, por ejemplo, de entender algunas realidades desde dentro. Él trató de ser cura obrero. Él lo pidió, pero ya era una persona conocida. Entonces, aunque él se metió a una de las minas, lo reconocieron prontamente. Entonces, pero él tenía ese deseo de saber desde dentro cuáles eran los dolores de las personas. Entonces el tema de la cercanía, de visitar los lugares, de él mismo bajar al puente, genera nuestra lectura de la realidad, porque uno puede ser un teórico social. Alberto no fue un teórico social, fue un teórico y un práctico social, porque tampoco solo se dejó llevar por los instintos y por el tema pasional, y no solo alimentó el tema de la beneficencia, que a veces es lo que nos pasa a nosotros. Te damos un kilito de arroz y ya después como que tú no tenés más hambre los otros días. No, él se dio cuenta que la solidaridad no era solo beneficencia, sino que era darse uno mismo. Y que a veces darse uno mismo también implica sacrificio, implica incomprensión, implica a veces dolor también. Pero sin embargo él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía una profunda experiencia de Dios y porque veía que en el amor al prójimo se conjugaba lo central de su religiosidad. Y al final la religiosidad cristiana, ¿qué es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Pienso, cuando uno no siente el escándalo, uno no puede actuar así como él actuó.
porque él sintió el escándalo Sintió. de la sociedad. Y esto le inspiró Sí. desde Jesucristo. Uno podría recoger como una matriz, a lo mejor que se anticipa a este ver, juzgar y actuar, que después se van ocupando en las conferencias episcopales en Latinoamérica, que viene de Europa, o sea, no viene de los grupos obreros. Pero yo me atrevería a decir que él ocupa una matriz muy espiritual y muy ignaciana, que tiene que ver, sentir la realidad, juzgar, discernir, porque también eso es parte de su formación y de su carisma, y el carisma, discernir la realidad. ¿Para qué? Para servir, actuar. Entonces es interesante cómo él se da cuenta que el mundo está lleno de palabras, lo dice en uno de sus escritos, necesita acción también. Entonces no solo que hace como con buenas intenciones, sino es poner los medios concretos para efectivamente, si es de Dios, poner todos los medios para que eso se pueda convertir también en una obra. Y lo bonito de esto es que en todas las obras que él emprendió, siempre se dejó ayudar y siempre sus principales colaboradores, sobre todo los orígenes, fueron laicos y laicas. Bueno, vieron su compromiso. Vieron su compromiso y se dejaron también tocar. Entonces sabemos que desde un grupo de mujeres nace la idea, junto al Padre Hurtado, de fundar el Hogar de Cristo, por ejemplo. Así que si uno da un resumen, se puede decir que su gran búsqueda, una sociedad con sentido social. Una sociedad. Y yo creo que sigue siendo muy actual para nosotros. Hoy día nosotros podemos vivir nuestra religiosidad en el intimismo. Es verdad que hemos necesitado espacios para estar bien nosotros, porque este tiempo ha sido un tiempo muy complejo. Todo este tiempo de la pandemia, los dolores que hemos acarreado, pero lo podemos vivir desde el intimismo. Yo creo que figuras como Alberto Hurtado y como tantos otros nos ayudan a darnos cuenta que también es importante poner la mirada en el otro, en el prójimo. Y hoy día el contexto nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo que hay muchas familias que hoy día están llorando porque han perdido seres queridos. Yo creo que todos conocemos a alguien que perdió algún familiar y que se lo llevó la enfermedad. Todos conocemos de personas que perdieron sus fuentes laborales. Que no es solo el tema de la pandemia, también el tema del estallido social. Aparecieron temas que tienen que ver a lo mejor con la dignidad de nuestros mayores, que tienen que ver con temas de salud. Entonces es importante, siguiendo un poquito esta mística, no darle vuelta a la espalda a los temas de las personas, a los dolores de las personas, cómo empatizar. Y ahí, más que a lo mejor traer la figura del Padre Hurtado, traer la figura del gran amor del Padre Hurtado, que fue Jesucristo. Entonces, esta gran pregunta de Alberto Hurtado, yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos honestamente. ¿Qué haría Cristo en mi lugar hoy día? ¿Qué haría Cristo cuando me toca acoger el dolor de las personas que me rodean? ¿Qué haría Cristo cuando veo las noticias y me duele por lo que pasó Ámbar, por ejemplo? ¿Qué haría Cristo frente a la cantidad y a los cientos de personas que hoy día están cesantes? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi iglesia? ¿Qué haría Cristo en mi comunidad? ¿Cómo nos tenemos que organizar para ayudar también a otros? Gracias a Dios hay muchas personas que lo están haciendo, pero falta. Y lo que viene después de la pandemia probablemente va a ser tan grave como lo que hemos estado viviendo ahora, porque hay mucha gente que está siendo muy afectada por todo esto. Entonces, concluyendo un poco nuestra conversación, tener este espíritu que el padre Alberto tenía para poder enfocar nuestra vida en una sociedad nueva, en una sociedad más justa, como él lo quería, pero desde la comprensión que Cristo está presente en medio de nosotros. Sí, y ese al final es nuestra fe y es nuestra esperanza. Así que quieres dejar un mensaje quizás para que podamos finalizar un poco nuestra conversación, nuestro diálogo. Sí.
quisiera a lo mejor terminar con algunas palabras del mismo Alberto Hurtado. Mejor. Yo creo que eso nos pueden ayudar un poquito eh, a entender de qué se trata esto de la solidaridad que se juega en las grandes cosas, en las decisiones, en la política, en los rumbos que nosotros queremos darle también a nuestro país y a nuestro continente y a nuestro mundo, pero también se juega en las pequeñas cosas. Y en relación a eso yo quisiera leer solo dos pensamientos y ya con eso ir terminando un poco esta cápsula y bueno, desde ya agradeciendo también que tengamos la posibilidad de conversar de este hombre de Dios. Lo primero que quisiera leer es lo siguiente. Alberto Hurtado decía, el hombre o la mujer con sentido social no espera que se presenten ocasiones extraordinarias para actuar. Todas las situaciones son importantes para él, pues repercuten en sus hermanos. Por eso cede espontáneamente el asiento en el bus. Toma para sí el sitio más incómodo. No arroja los papeles en la calle. Adivina el dolor que se oculta bajo los harapos y aún el que está todavía encubierto. Simpatiza con el empleado condenado a sonreír perpetuamente y quien incomoda lo menos posible. A pesar de su pobreza, sabe encontrar medios para hacer la caridad. En cambio, quien no tiene sentido social actúa siguiendo la ley de su capricho, buscando siempre el menor esfuerzo, aunque haya de molestar a los demás en los cuales no piensa. Mientras los otros descansan, él habla en voz alta. Si pasa por una puerta, la deja abierta. Si suena el teléfono, lo deja sonar hasta que otro vaya a atenderlo. Sus conversaciones son siempre de sí mismo, sin interesarse en las cosas de los demás. Entonces, esta necesidad de ser solidario nos vincula con el otro. Y cuando nosotros nos vinculamos con el otro, nos humanizamos. Y cuando nos humanizamos, nos divinizamos. Entonces, el sentido del aporte que uno puede dar también en lo pequeño es muy importante para cambiarle la cara a nuestro mundo y para hacer un mundo más parecido a lo que Jesús quiere. Entonces, eso es una primera cosa. Y una segunda cosa, y ya con esto termino, que Alberto Hurtado nos invitaba a que no nos cansemos de transmitir el Evangelio y de inculcar a los jóvenes que se formen lo mejor posible, que se conviertan en cristianos integrales y que se pregunten siempre qué haría Cristo en mi lugar. Yo tengo la impresión que lamentablemente muchos espacios que antes formaban socialmente hoy día no lo hacen, tampoco valóricamente. Entonces es importante que ojalá podamos retomar esta posta que nos deja Alberto, porque tenemos algo que ofrecer. Y ese algo que ofrecer se llama no solo justicia, sino que se llama amor a Dios y amor al prójimo. Y eso ciertamente nos reclama nuestro seguimiento, porque en la medida que nosotros amemos a Dios, vamos a estar más cercanos y abiertos a amar, a servir y ayudar a nuestro prójimo. Entonces, quisiera invitarlos a todos a que ojalá podamos recoger este testimonio, podamos ponerlo nuestro para construir un mundo distinto, más humano, más inclusivo, más justo y más solidario. Entonces, agradecer el espacio. Entonces, es una invitación al compromiso. El padre Alberto habla del compromiso diario, también de la acción escondida. Entonces, hay una misión ahora en cada uno. Ya sabemos que muchos lo han entendido y lo entenderán siempre. Y le agradecemos su paciencia de seguir un poco este diálogo. Y siéntanse cordialmente invitados a la próxima cápsula el próximo día miércoles.